Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar conmigo aquí en su programa de Derecho y Humanidad. Vamos a platicar sobre un tema que considero muy importante, que es la historia de las constituciones en México. Siempre hemos platicado, hemos hablado, manejamos el término constitución, pero muchas veces no sabemos realmente qué es lo que significa, cuántas batallas, cuánto esfuerzo se manejó para llegar a la constitución que actualmente tenemos, a la cual nos rige la última del 5 de febrero de 1917. Vamos a hacer un recorrido desde la primera constitución que tuvo injerencia aquí en México, en Nueva España, que fue la de la constitución de 1812, del 19 de marzo de 1812. Esta constitución fue en Cádiz, durante mucho tiempo estuvo funcionando en México. Después vamos a hacer un recorrido por los elementos de la constitución con Ignacio Rayón, aquí en México, que sabemos todos es una persona muy importante dentro de los movimientos de independencia. Él fue mano derecha del cura Hidalgo. Vamos a pasar también en unos pasajes por Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón. Esto fue en 1813, en la apertura del Congreso de Anáhuac. Vamos también a ver la primera constitución ya en forma federalista, que fue el 22 de octubre de 1824. Posteriormente vamos a pasar a la constitución que se maneja, son las siete leyes en 1835, 1836 con el general Santa Anna. De 1835-36 pasaremos a la constitución de 1857, la primera, porque ambas, recordemos, fueron el 5 de febrero, una en 1857 y otra en 1917 con el general Venustiano Carranza. Y posteriormente haremos una reflexión, les daré algunas cifras, la gente que amablemente hemos trabajado juntos, compañeros, les he comentado 1000 veces que atrás de un dato o atrás de una aseveración, lo es mejor para mi punto de vista, es una cita, cifras, dejar el algunos, el pocos o quizás algunos. Para mí me gusta más enriquecer siempre los comentarios con números, con citas. Bien, vamos a empezar, como les decía, en aquella primera constitución que estuvo funcionando, nos rigió al continente americano, en la colonia, que fue la que se instrumentó allá en Cádiz, al sur de España, en Andalucía, en el 19 de marzo de 1812. Esta es una constitución que se hizo a raíz de unas juntas de gobierno que se dieron en España. ¿Por qué se dieron estas juntas de gobierno? Porque ellos afortunadamente sufrieron una invasión del general Napoleón Bonaparte. Ellos durante 5 años, de 1808 a 1813, fueron invadidos. ¿Por qué? Por la idea de expansión imperialista de Napoleón Bonaparte. Recordemos que él fue el hombre más poderoso en su tiempo en relación al territorio conquistado. Recordemos que él tenía desde conquistas de Portugal, de España, toda Francia, Italia, y llegó en su momento a Rusia. También tenía posesiones indirectas en América y en parte de Asia. Bueno, Napoleón Bonaparte, sabemos, el Gran Corso, fue el hombre en la historia que más territorio ha dominado, y en esa óptica de expandirse, de ser un imperialista, manda el ejército al área a la península española. Recordemos que al oeste está Portugal, pero para pasar a Portugal, viniendo de Francia, tiene forzosamente que pasar por España. Entonces le ofrece a su hermano José Bonaparte, el llamado Pepe Botellas, por su gusto, obviamente por etílico. De hecho, José Bonaparte ya era el rey de Nápoles, e incluso Napoleón Bonaparte le dice a su hermano que sea rey de Italia, a lo cual José dice que no, realmente no le interesa. Es cuando Napoleón Bonaparte lo envía a la conquista de Portugal. Pero como comentábamos, para llegar a Portugal tienes forzosamente que pasar por España. Van las tropas y va dejando destacamentos por toda España, de tal suerte que de un día para otro, por decirlo de esa forma, se ven ya invadidos totalmente los españoles por el ejército francés bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. Es por eso que llegan las juntas de gobierno. ¿Por qué? Porque no lo aceptan estas juntas de gobierno. Y en estas juntas de gobierno, entre otras circunstancias, hablan que en septiembre de 1812 es cuando comienzan a reunirse. No promulgan de inmediato, porque inician en septiembre de 1810, y es hasta el 812, el 19 de marzo, cuando se emiten estas cortes llamadas
Constitución de Cádiz o Cortes de Cádiz al sur de España. Curiosamente, hay representantes de la Nueva España, entre ellos José Miguel Ramos Arizpe. Esta persona va a participar en estas Cortes, en esta Constitución de Cádiz en 1812 y curiosamente también en México en 1824. Esa primera Constitución fue la llamada política la monarquía española. Constaba de 384 artículos. Esto lo manejamos en contexto porque si vemos la Constitución actual de México es de 136 artículos. Vamos a ir, como comentaba, poco a poco descubriendo cuáles eran los principales artículos de cada una de estas constituciones y un contexto para saber cómo fue que se llevaron a cabo, cómo fue que llegaron a esa constitución, qué fue lo que pasó en México. Sabemos que siempre hubo guerras intestinas, hubo traiciones, fue muy sangrienta la historia de México y vamos a ir manejándolo en contexto. Bien, repetimos, son 384 artículos y esta Constitución de Cádiz fue, pues estuvo vigente hasta 1821. ¿Por qué? Porque recordemos que ya se protocolizó la independencia, que fue en 1810 con el cura Hidalgo, pero eso no significa que de un día para otro se haya independizado el país. Fue hasta 11 años después, 27 de septiembre de 1801, lo vamos a ver un poco más a detalle, cuando el ejército trigarante, comandado por el general Iturbide, que a la postre fue el primer emperador de México, entra en la Ciudad de México. Bien, vamos a comentar uno de los pocos artículos en relación a los veintitantos, a los 380 y tantos que constaba la Constitución de Cádiz. Obviamente, lo primera, la nación española es la unión de todos los españoles. No se puede ir a ningún lado si no hay una unión. Lo acabamos de comentar y de escuchar hace un momento en la voz del profesor Polo, de la unión. Hay que estar siempre unidos y era el primer punto de esta Constitución de Cádiz. La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia. Esto en relación, recordemos que es un grupo de personas, de españoles, de varios tipos de circunstancia social. En ese momento imperaba la monarquía. ¿Quién era el rey en España en ese tiempo? Era Carlos IV, que abdica a favor de Fernando VII. Entonces ellos realmente tenían problemas, había guerras intestinas, había hambre, había problemas económicos y o nomás tenían el ejército durante 5 años, el ejército francés. Ellos ratifican y comentan que la religión es a fuerza la católica, no se va a tolerar ninguna. Esta frase la vamos a ver en el resto de constituciones de aquí, de México, que le da una primordial importancia a la religión católica. En ese entonces también no querían saber nada, desaparecer. ¿Por qué? Porque tenían un antecedente en la Constitución de 1789, recordemos la Revolución Francesa en 1789, y en 1776 la Revolución o la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica en los Estados Unidos sobre los ingleses. Se independizan en 1776 los Estados Unidos y en 1789 los franceses. De tal suerte que la Constitución ya española, digamos, se puede ser la tercera del mundo occidental, y en estas ideas de Montesquieu, de una división de poderes, lo manejan como tal. Se manejaba la división de poderes donde estaba el ejecutivo, que era el rey, el legislativo, el rey y las cortes, ojo, interviene el legislativo, rey y cortes, y el judicial, que eran los tribunales. Esto en la Constitución de 1812, la de Cádiz. Incluyó esta Constitución principios liberales, democráticos, aun cuando teníamos ya una colonia, porque ya obviamente estamos hablando de 1812, los españoles en 1521, recordemos, con Hernán Cortés, hacen la conquista de México, pero pues hay circunstancias que no les quedan claro todavía a los españoles y quieren cambiar esa monarquía que ya pues los atosigaba. Son principios liberales y democráticos, y hay un ataque al absolutismo. Esto estuvo inspirado básicamente en una tradición jurídica política española. Bien, después de 1812 y durante ese tiempo nosotros nos independizamos el 16 de septiembre de 1810, fue el grito de independencia, pero desde antes había un grupo de criollos, de gente nacida en México, incluso españoles, que no estaban de acuerdo con esa monarquía de Fernando VII, y vienen unos movimientos que se calificaron como conspiraciones, recordaremos todos, porque ya una vez que se llega el 6 de septiembre, meses y años antes había conspiraciones que en su momento la corona pues estaba tratando de ocultar, o si no de ocultar, de desaparecer, porque obviamente no querían que dejáramos, que ellos nos tuvieran atados, nos sometieran en esa circunstancia de colonización.
Recordemos que estuvimos colonizados de 1521 a 1821, exactamente 300 años. Si hacemos un símil, una analogía, los españoles estuvieron 8 siglos, 800 años bajo la dominación de los moros. Y fue en 1492 cuando los reyes católicos, curiosamente el mismo año del descubrimiento de América, desalojan a los moros y ellos quedan libres, pero bajo una circunstancia muy extrema de sangre, de guerra y de una circunstancia económica por demás, pues de paupérrimas condiciones. Llegaron las condiciones, las conspiraciones, y tenemos a Miguel Hidalgo Allende, que en 1810 impulsan, junto con López Rayón, el Grito de Dolores. Vamos a ver que el general López Rayón, mexicano, nació en Valladolid. Muchos independentistas nacieron en el estado de Michoacán. General López Rayón da una serie de conceptos, de elementos de la Constitución. Esto va configurando. Esto lo hizo en 1812, todavía cuando está funcionando, o de tiempos similares a la Constitución de Cádiz. México es libre e independiente de toda nación. Es un punto similar, ¿se acuerdan lo que les comenté de la Constitución de Cádiz? México es libre e independiente. La religión católica será la única, es decir, se repite el punto. En este caso, López Rayón sigue estos puntos. No es muy grande esta Constitución o estos puntos elementales. La América es libre e independiente de España, lo repite nuevamente. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, y él, en contra o con otro pensamiento, sigue reconociendo a Fernando VII. Es decir, vamos a ser independientes, vamos a tener una independencia entre comillas, pero nuestro rey, nuestro monarca, que no está físicamente en América, está en España. Fernando VII va a seguir dominando, rigiendo los destinos del país. La soberanía viene del pueblo. También maneja que los empleos van a ser solo para los americanos. Es muy radical. Y entre otras circunstancias también dice que los extranjeros que lleguen a México en un momento dado deben ser artesanos, gente preparada, gente que venga a enseñar y libres de toda sospecha. Es decir, ya no van a aceptar personas que tengan antecedentes penales, como fue, sabemos bien, cuando llegaron los españoles allá por 1492 con Colón. 1519 llegan a las costas de Tabasco, pero eran gente que salieron de cárceles, que eran personas enfermas, eran delincuentes, que fue el apoyo que dieron los reyes católicos, Fernando e Isabel, a la descubrimiento de América. Otro de los puntos que maneja López Rayón es que queda enteramente prohibida la esclavitud. Ahí es claro con eso. Y toda aquella persona que haya ayudado, que haya cometido perjuicio contra la nación, se declara infame, es la palabra que utiliza, y sus bienes van a ser confiscados, van a pertenecer a la nación. Son puntos que maneja Ignacio López Rayón, que son previos a los sentimientos de la nación, que son unos sentimientos muy bonitos, muy completos. Esto los hace de mente y cuerpo, corazón, el general Morelos. Vamos a leer estos sentimientos y pasamos en este momento al primer corte. Voy a regresar con ustedes en un momento más. No se marchen. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su presencia nuevamente. Bienvenidos una vez más, bienvenidas. Voy a leer un par de invitaciones de los empresarios IMPO y MES en relación a los cubrebocas. Hay unas personas que lo están elaborando en Benito Juárez, en Zahualcóyotl. También otro compañero que está apoyándonos en instalaciones hidráulicas. Ahora que estamos en casa, es buen tiempo para hacer reparaciones, plomero, electricista. Esto está en la colonia San Juan de Guatepec, que es otro compañero. 55 41 37 58 69. De todas formas, aquí en la cabina tienen estos teléfonos de técnico en instalaciones hidráulicas. Hay de comida, beauty shop, para ropa, y aquí en relación muy ad hoc a lo que desafortunadamente está sucediendo, este compañero o compañera que vende cubrebocas lavables. Muy bien, vamos a continuar. Les agradezco mucho sus llamadas. Me da mucho gusto que estén presentes. A Jess, a Margarita, a Norma Jiménez, a Ana Espinosa, les agradezco mucho sus llamadas. Bien, Jeremy Iron, le agradezco mucho, son compañeros, alumnos de los sábados, de los viernes y de otros grupos que amablemente hemos trabajado juntos. Bien, vamos a continuar en relación a los sentimientos de la nación. Les comentaba que el general
Morelos no era tan docto, no tenía tantos conocimientos como el cura Hidalgo. Se comenta que el cura Hidalgo, sus biógrafos dicen que él era políglota, hablaba francés, portugués, latín, griego, hablaba hebreo, tenía conocimientos de teología. Lo contrario a ese general importantísimo, obviamente, en la historia de México, que es el Siervo de la Nación, el general José María Morelos y Pavón. Él, de hecho, de extracción humilde, llega allá al colegio de Valladolid y es cuando conoce al cura Hidalgo y es cuando se involucra en el movimiento de independencia. Un poquito de menos de intelectualidad, pero realmente con mucho corazón, gran estratega, estadista, y no fue presidente porque en su camino, por decirlo de esa forma, fue contemporáneo de otras personas como Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, que un poco adelante lo vamos a platicar. Voy a comentar algunos puntos de Sentimientos de la Nación. Es muy recomendable la lectura, son pocos artículos, pero encierran una gran trascendencia para el ánimo y para la visión de ese gran personaje que es Morelos en la historia y en los puntos, porque acuérdense, la Constitución de Cádiz y la Constitución de Sentimientos de la Nación es el antecedente de la Constitución incluso que tenemos hoy en día. Han pasado muchos movimientos, estamos hablando de 1812 a 2020, son 200 años, pero son muchos cambios. Simplemente, si nos vamos un poquito más a la historia, ya no toqué los puntos de los 15 tlatoanes de México. Siempre se maneja sobre los mexicas que vinieron de allá de Aztlán. Ustedes saben, fueron 15, fueron 63 virreyes en esos 300 años de dominación española, y a la fecha son 67 presidentes. Es decir, estamos resumiendo en 15, 30, 45 y una hora, 200, 300 años de toda la historia, de todo el antecedente que maneja y que marca y que tiene una presencia hoy en día, hoy en mayo del 2020, de nuestra Constitución, que es de mucho orgullo. Yo los invito a involucrarse, a estar constantemente leyendo. Los compañeros y compañeras que hemos trabajado, les digo, vamos a leer la Constitución, vamos a imprimirla, vamos a tenerla siempre en el buró, no hay que dejar de leerla, en casa, en el transporte, es muy importante, y máxime que somos abogados, es la Carta Magna, ¿sí? Es importante todos los códigos, hemos platicado que son 310 leyes federales, pero la número 1, donde emana todo, es la Constitución. Vamos a tomar los puntos de José María Morelos y Pavón, regresando a los Sentimientos de la Nación. Declarar la independencia y libertad de América de España, de cualquier otra nación o gobierno de monarquía, es el punto con que abre. El segundo es reafirmar la religión católica como la anterior de Ignacio López Rayón. Es la única aceptada sin tolerancia, es decir, no estamos hablando del artículo 24 hoy que hay una libertad de creencia. Esto llegó hasta el 17. En este momento, en el 1812-14, cuando presenta los Sentimientos de la Nación, en la apertura del Congreso de Anáhuac, allí en Chilpancingo, es cuando lee esto. Pero él es prudente y da oportunidad a que se lleve el 22 de octubre, que fue cuando se promulga la Constitución de 1814, en Apatzingán, pero con estos antecedentes. Ciertamente los constitucionalistas de ese tiempo, que fueron pocos, dice la historia que fueron 15 personas, que fueron los vocales, y 11 personas solamente firmaron esa Constitución de 1814. Inicia en Chilpancingo, los están siguiendo, ustedes saben, está muy convulsionado el país, la inician en Chilpancingo y se firma en Apatzingán, cerca del estado vecino de Guerrero, Michoacán. En esos Sentimientos de la Nación, regresando, Morelos maneja los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Maneja una vez más que todos los empleos de América van a ser para los nacionales, los indígenas, los mexicanos. En ese tiempo todavía no se manejaba como México, eran las Américas septentrionales. Se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Obviamente, en circunstancias sociales se va a la esclavitud, se va a marginar, se va a proscribir, se pretende una mayor igualdad de los tiempos de jornaleros. Fueron los primeros indicios de los tiempos de los jornaleros, de los pagos, de las costumbres para el apoyo a las clases marginadas. Se va a modular la opulencia y la pobreza. No sé si les suene esa frase de una moderación, pobreza y opulencia. Bien, estamos hablando desde 1813, se proscribe la esclavitud, y en ese tiempo recordemos que había muchas castas. En México hubo cerca de 20 castas, los zambos, los negros, los altapatrás, los castizos. Había 20 castas y era una circunstancia realmente deprimente. Imagínense, hoy en día existe, es innegable, pero allá están muy bien marcadas estas 20 castas. Con José María Morelos dice van a desaparecer, y también los tributos que se les
cobraban a los indígenas, las alcabalas, los estancos. Solamente decía, va a haber un impuesto, pero lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque había una circunstancia de esclavitud extrema. Convoca José María Morelos a ese congreso que comentábamos, Congreso de Anáhuac, y se da la solemne declaración de independencia de la América Septentrional. Esto fue por allá de 1813, 1814, el 22 de octubre es cuando se firman. Se muda a Patzingán y en esa constitución, que fue donde se maneja una república representativa, democrática, son los albores de un estado ya incipiente mexicano, pero ya con una federación muy establecida. Son 242 artículos, recordemos que el anterior de Cádiz eran 343, aquí son 100 menos. Si lo comparamos contra la Constitución actual de 136, sigue siendo voluminosa, y más adelante vamos a platicar, pues ahora sí, fugazmente, sobre la Constitución actual, que repito, los invito a estar constantemente leyendo. Vamos a ver principios constitucionales de esa Constitución católica, apostólica, romana. La soberanía radica en las leyes, la forma de gobierno que más intereses tenga a la sociedad. Será una Constitución imprescriptible, inajenable e indivisible. Va a residir en el pueblo. Esto tiene que ver mucho, esta Constitución, con los principios de Morelos. La felicidad del pueblo y cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. ¿Sí? Platicamos de la división de poderes, ejecutivo, presidente y vicepresidente. Ya están manejando esa figura que desapareció en 1917 de presidente y vicepresidente. ¿Por qué existía eso? Por lo convulsionado, por las traiciones, por las guerrillas. Hubo un presidente, por ejemplo, un poquito más hacia acá, Pedro de Lascurain, duró solamente 45 minutos siendo presidente. Me adelanto un poquito, hubo presidentes que fueron hasta 11 veces presidentes de este país durante 14 y 15 años. Imagínense, una persona sería tan importante, tendría tanta valor que, por ejemplo, Antonio López de Santana, me refiero específicamente, 11 veces presidente, ininterrumpidas. Pero dices, bueno, ¿cómo es que regrese? Son guiones hollywoodescos. Sin contar, obviamente, al presidente del Porfirio Díaz Mori, que fue casi 31 años presidente. Hay muchos ejemplos, vamos a llegar a ellos. Entonces recordemos que es una división de poderes: el ejecutivo, presidente y vicepresidente, el legislativo, y hay un congreso, y el poder judicial, que existe un supremo tribunal. Esto fue por allá, por 1814, fue firmada por 15 vocales, les comento. Viene después el Imperio Mexicano. Estamos previos a 1824, que fue el 4 de octubre de 1824, la segunda Constitución ya formal, con el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, recordemos que lo firma por allá de 1821, en febrero, entre Vicente Guerrero, que él pertenecía a los liberales, y él por los realistas, Iturbide. Fue en 1821, donde lo firman en Iguala Guerrero, fue el Plan de Iguala, y posteriormente en septiembre del mismo año de 1821 se firman los tratados de Córdoba. Esto fue en el estado de Veracruz. Con esos tratados, en septiembre de 1821, lo firma el mismo general Iturbide con el último virrey de la Nueva España. Recordemos que fueron 64 virreyes de Nueva España. Fue Juan O'Donojú, el último virrey de Nueva España, y él firma este tratado de Córdoba, en Córdoba, Veracruz, un poquito a mediados de septiembre de 1821. Curiosamente, obviamente a los españoles no les gusta esto. El rey en su momento, Fernando VII, hace una serie de movimientos, y 10 días después que Juan de O'Donojú firma los tratados de Córdoba con Iturbide, muere repentinamente este último virrey. Él no está de acuerdo, el rey, obviamente, Fernando VII, desconoce los tratados de Córdoba, y él se ofrece, o le dicen, bueno, vamos a manejar a un representante de la corona, a un primo, a uno de tus hijos, a un familiar cercano, para que vaya y sea emperador de México. No hay esa persona. Tienen todavía, ya no estaba ya el ejército, ya Napoleón Bonaparte ya había salido de Francia, pero él no acepta esta opción que le da el gobierno, y sobre todo muchos novohispanos, ellos estaban de acuerdo para que llegara aquí un emperador. Regresamos en unos cuantos minutos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por continuar con todos nosotros. Vamos a leer un par de
de mensajes, les agradezco mucho. Lili, buenas tardes, les agradezco mucho. Gracias, Liliana. Edith Hernández, muchas gracias por sus comentarios. Bien, comenta sobre la relación de los moros, 12 pares de Francia, oficiales religiosos en el municipio donde vivo, hace una presentación. Sí, seguramente, recordemos que nosotros tenemos mucha cultura de los moros, hay incluso muchas palabras, como almohada, como alonda, como alóndiga, almohada, como joya, de los moros. De hecho, en Marruecos, ustedes saben que está al norte de Libia, Marruecos, al norte de África, y el canal que separa, el estrecho que separa del mar Mediterráneo son de 37 kilómetros. Realmente, si ustedes están parados en Ceuta, que es una península que está al norte de África, pero pertenece actualmente al gobierno español, son 37 kilómetros de ahí, de esta franja de mar que ingresa hacia el este al mar Mediterráneo. Entonces realmente Francia y España pues hacen frontera, entonces todas las actividades religiosas ciertamente existen. Gabriela Gerard, gracias por su comentario, por estar con nosotros. Alejandra Barrada, Ángel Barradas, Ale Hernández, muchas gracias. Vamos a seguir con esto, porque está yendo el tiempo. Voy a comentar sobre dos empresarios de Impo y MES. Por la zona poniente estamos hablando de Mari Limón, ella vende frutas, verduras y cremería. Está Central de Abastos, bueno, Central de Abastos, a donde tengo entendido, sí es un poquito difícil acudir. Está en Canal de Río Churubusco, parece ser que no le han cerrado el despacho de la Central de Abastos, pero hay que tener mucho cuidado también. Por la zona centro, diseño gráfico, impresión de artículos promocionales, publicidad y papelería. También didáctica genial, compañeros que venta de materiales didácticos tradicionales de madera. Ellos están en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc. Todos esos teléfonos, los domicilios, se pueden comunicar ustedes al instituto y con mucho gusto seguramente se los van a proporcionar. Vamos un poco más rápido, voy a ir muy rápido porque estamos manejando ya los antecedentes de la Constitución de 1824. Para esto se hace un triunvirato, que está Celestino Negrete entre ellos. Realmente el poder se lo peleaban. Había presidentes y vicepresidentes y pues obviamente el que ganaba se quedaba presidente, el segundo era el vicepresidente, pero no estaban a gusto con ese segundo puesto, con la vicepresidencia. En este triunvirato en especial, como antecedente para llegar a la Constitución de 1824, aparece Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, que a la postre sería el primer presidente de México. Guadalupe Victoria es un nombre que no es un nombre real, lo toma de la Virgen de Guadalupe y de la victoria que significó estas guerras. Antes de firmarse la Constitución del 24, hay grupos ya más marcados, son los centralistas, Hermanos Teresa de Mier, Carlos María Bustamante, que ellos estaban pugnando porque fuera un gobierno central, es decir, que no hubiera una repartición o que no existieran los estados como tales. En ese momento eran provincias. Recordemos que México pierde, lo vamos a ver un poco después, con los tratados de Hidalgo, de Guadalupe Hidalgo, con el general Santa Anna, mucha parte del territorio nacional, todo lo que es la Baja California, la Alta California, lo que es Nuevo México, lo que es Arizona, lo que es Texas, hasta Wyoming, Nebraska, Sur, Nevada, pertenecía a México. Y perdió, para hacerlo más rápido, son 2.300.000 kilómetros cuadrados. Hoy sabemos que el territorio nacional es de 1.964.000 kilómetros cuadrados. Imagínense que se pierde el 110%. Es decir, el territorio actual de 1.965.000 kilómetros cuadrados, se perdieron 2.300.000. Fue tremendo, ¿sí? Vamos a ver cómo fue por qué se perdió esto un poco más adelante. Entonces, no estaban ellos de acuerdo, unos querían que fuera un gobierno centralista y otros los federalistas, los liderados por Ramos Arizpe, por Crescencio Rejón, que sabemos que fue uno de los padres del amparo, Valentín Gómez Farías, que en su momento fue presidente 5 veces, así como existió un Porfirio Díaz, así como existió un Antonio López Santa Anna, hubo presidentes como Valentín Gómez Farías, que fue 5 veces presidente, Anaya fue en un par de ocasiones, hay varios. Bien, llegamos al 2 de octubre de 1824, un par de días antes que se hicieron las votaciones, fue Guadalupe Victoria, como les comentaba, declaró el primer presidente de los Estados Unidos mexicanos, y él cumple, afortunadamente, fue de los únicos presidentes en esos tiempos que cumplió su periodo, porque eran de 4 años. Hablando de periodos presidenciales, fueron de 4, fueron de 6, incluso con Santa Anna se fueron a 8,
después regresaron a 4, con el presidente Venustiano Carranza quedaron en 6, y hoy sabemos que son de 6 años. Vamos a llegar a esa charla también como antecedente. Fue el 4 de octubre de 1824 cuando se proclama el Plan de Pacto Federal con el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a platicar, queda en ese momento, como les comentaba, Guadalupe Victoria como presidente, encabezando el Ejecutivo, y Nicolás Bravo como vicepresidente. Ellos terminan, vienen otros comicios, en estos comicios nuevos aparece Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Desde ese tiempo, como conocemos como el consumidor, como la gente que consumó la independencia, el general Vicente Guerrero, nacido en Tixla, y ahí le dan la presidencia. Fue muy extraño esos movimientos, pero finalmente él es como general, como toda esa trayectoria que tenía de guerra, de las batallas, le dan la presidencia. La Constitución de 24 es conformada por 171 artículos. Hemos ido bajando el número de artículos. Ya nos estamos acercando a los 136 artículos y se manejaba en 7 títulos. Dentro de los puntos importantes es un sistema federalismo, es una república representativa popular. Está integrada por ese momento por 19 estados, 4 territorios y el Distrito Federal. Esto para que tengamos una noción geográfica de cómo estaba constituida en 19 estados. No contempló expresamente los derechos humanos esta Constitución de 1824. Había igualdad entre los ciudadanos, pero como existía mucho el fuero militar y eclesiástico, no se tocó tanto estos movimientos. Sí había una libertad, ya no existía la esclavitud, pero en sí los derechos como ciudadanos había diferencias entre el clero, los militares versus o contra el resto de la población. Es soberana la nación, libre del gobierno español y de otra nación. Fue uno de los puntos. Se repite lo que hemos platicado en relación a la religión católica apostólica romana, y se prohíbe cualquier otra. Se adopta un gobierno de forma republicana, representativo, popular. Se siguen manejando los 3 poderes, recordemos, o sabemos, legislativo, poder ejecutivo y judicial. Se implementan 2 cámaras en el poder legislativo, libertad política de imprenta. El poder ejecutivo va a residir en una sola persona, que es el presidente de los Estados Unidos. Se establece también la figura del vicepresidente en esta Constitución, y existe el Poder Judicial que se reside en la Corte Suprema de Justicia. Hay tribunales de circuito y tribunales de distrito. El poder, el gobierno, también los gobiernos estatales, se manejan los 3 poderes. Llegamos a otra etapa. Vamos a emprender este viaje muy rápido, porque es las llamadas 7 leyes. Las 7 leyes son, como dice su nombre, son 7 leyes. ¿Cuál fue lo principal? Que van a ser centralistas. ¿Quién las impulsa? El general Antonio López de Santa Anna. Él es general, tiene antecedentes militares, llega y se instala el poder, y durante 11, los más continuos, los periodos continuos fueron de 1833 a 1847, es decir, 14 años. Pero curiosamente, lo vamos a ver más adelante, lo invitan en 1855, ya a los 60 y tantos años de edad. Es cuando no te explicas cómo es que invitan a una persona que ha recorrido con una experiencia enorme, pero en su momento, quien fue su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, lo invita. Él es presidente por varios años, les comento, 14 años, y suspende esas garantías. Las 7 leyes de 1836 son en total 217 artículos. De 170 y tantos, que fue la del 24, 1824, se va a 217 artículos. Es una república central, representativa y popular. Desaparece la figura de los estados libres, ahora se conforman departamentos. Les cambia de estados a departamentos. Él es el que va a controlar tanto el poder legislativo como el poder judicial. Es férreo, es casi una dictadura. De hecho, él escoge, el presidente Santa Anna, a los gobernadores de los estados, con la inconformidad ciertamente de los estados. En este periodo es cuando viene la decisión, es decir, se separa la República Mexicana en este tiempo del norte, como les comentaba. Los estados que hoy actualmente tenemos como límites con los Estados Unidos, que es Baja California, que es Nuevo México, que es Arizona y que es Texas,
repito, llegaban más hacia el norte, fueron 2.300.000 kilómetros cuadrados, pero ¿por qué se separan? Uno, porque ya la Constitución de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano ya estaba firme, su independencia fue en 1776, ellos en 1787 inician ya una constitución en forma, y ellos están más a gusto, o cuando menos en ese auge, ese crecimiento de los Estados Unidos les ofrecen que se separen de México. Del centro del país a esos estados, estamos hablando ya de Nevada, pues es bastante lejos. Y con todas las guerras que se existían y con todas las traiciones y todo el mundo quería ser presidente, pues realmente la economía de México estaba diezmada. Entonces se separan de México, y no fueron los únicos. Fue el estado de Texas, el estado de Yucatán. ¿Han escuchado ustedes de la hermana República de Yucatán? Yucatán se separa de México de 1840 a 1848, 8 largos años. Después se reintegra de ahí de la hermana República de Yucatán. No solamente Yucatán, también Tabasco. Ellos en un monto menor fueron 250 días Tabasco, y va el ejército y los reintegra a la federación. Esto fue posterior a que de plano se hacen nuevas votaciones y sale Santa Anna. Pero en ese tiempo que dominó Santa Anna, que fue el presidente, Tabasco, Yucatán, hubo incluso los estados del norte, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se separan y forman una república de Río Grande. Ellos no cuajó, fue menos de un año, pero tenían esa intención. Imagínense ya, todo el estado del norte, los estados del norte se separaron de México y todavía querían hacer una república independiente, la del Río Grande. Estos 3 estados, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, más Yucatán, que se había separado durante 8 años, más Tabasco. Eso fue a raíz de ese poder concentrado, centralizado del presidente Santa Anna. Bien, en estas fueron 7 leyes. Quedaban excluidos los empleos domésticos. Eran ciudadanos las personas que sabían leer y escribir, se los comento a grandes rasgos, tenían un ingreso mínimo. La gente que era doméstica no era ciudadano, de plano. En la Corte Suprema, los poderes privilegiaban al Ejecutivo. Él incluso creó un cuarto poder, es interesante que lo chequen. Aparte de que él controlaba los estados, controlaba el poder legislativo, controlaba a los tribunales, crea un cuarto poder, un superpoder por encima de los 3 anteriores. Él obviamente encima de todos. Facultades de Congreso, mecanismo de elección presidencial. Quienes votaban no era un voto directo como lo conocemos hoy, solamente votaban el Senado, la Corte y los ministros. Por eso votaban a favor de él. Fueron las 7 leyes, y decía el último, la 7ª ley, que era en esencia era prohibir o alterar los 6 anteriores. Es decir, una vez que se definían o se promulgaba alguna ley, no podías tocarla hasta 6 años después de esa expedición. Es decir, estaba blindado por todos lados el general Santa Anna. Es cuando llega un presidente, José Mariano Salas, y él dice: vamos a dar marcha atrás a estas 7 leyes. Y de 1935-36, porque no fueron leyes de una sola presentación, fueron 2 leyes, una ley en 1935 y 2 leyes en 1936. Este presidente José Mariano Salas dice: no podemos continuar así, se está deshaciendo el país, vamos a regresar a las leyes de 1824. Vamos a un último corte y vamos a hacer esto un poquito más rápido. Los espero, gracias. Gracias nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Voy a dar lectura a 2 empresarios de la zona norte, cerca de aquí. Una pizzería Pizza, que está en la avenida 523, en San Juan de Aragón. Autometría Albemil, en zona Gustavo Madero. Y uno más, Creaciones Charmín, blancos y artículos de decoración, productos artesanales y orgánicos, también por la zona norte. Para más detalles, domicilios, teléfonos, por favor, comuníquense a cabina. Muchas gracias al compañero Raúl Limón, gracias por su comentario, su saludo. José Luis Vega, muchas gracias. Javier Salas, le agradezco al maestro también. Ale Hernández comenta sobre Obama, fue presidente mulato. Exactamente, Vicente Guerrero, también tenía sangre mulata, tenía sangre negra. José María Morelos y Pavón. Santa Anna fue elegido presidente por solo un año porque no le gustaba la Ciudad de México. Sí, exacto. Gómez Farías como
fue su vicepresidente, que incluso en 1855, después de mucho tiempo, regresa a invitación de Gómez Farías, el presidente. Fueron 11 periodos que tuvo el presidente Santa Anna. Recordemos que el presidente Santa Anna cobraba impuestos para todos, por la precariedad de la economía, cobraba impuestos por las ventanas. La gente tenía ventanas, las tenían que cerrar porque, caso contrario, les cobraba impuesto. También a los animales, las mascotas, tenían perros, tenían más de 1, 2, 3 perros, les cobraba impuestos. Tenía que sacar Santa Anna de cualquier lado. Él, en el tratado, en la venta, porque inicialmente Estados Unidos iba a comprar los 2.300.000 kilómetros, les ofrecía $30 millones, se resistieron el gobierno de Santa Anna. Después se aceptaron los $15 millones, ese dinero desapareció. Posteriormente, la Mesilla, una parte al norte de México, también la venden en $10 millones, pero entran a las arcas cerca de 6, 7 millones de dólares. Santa Anna después vive como rey porque se va a Estados Unidos, se va a Cuba, se va a las Islas Vírgenes, vivía en San Tomás. Santa Anna regresa, de aquí a los 82 años muere. Sus restos descansan aquí a escasos 1,5 kilómetros del colegio, está en el panteón del Tepeyac. Un expresidente, como les comento, una vida azarosa, pero digna de un guión hollywoodesco como otros tantos presidentes que han existido. Bien, vamos a seguir con esto. Les agradezco mucho a Ángela, Vicente, muchas gracias, compañeros Yair, La Peña, Raúl Limón, muchas gracias por sus saludos. Bueno, vamos a seguir porque ya tenemos el tiempo encima. Estamos en la Constitución de 1857, fueron 128 artículos. También esta Constitución ya está más configurada. Santa Anna en un momento dado se llegó a llamar Alteza Serenísima, así como también Iturbide. Recordemos que Iturbide les comentaba que entró con el ejército trigarante a la Ciudad de México. Iturbide solamente fue menos de un año emperador. Santa Anna quería seguir de presidente. Se emite un plan de Ayutla, perdón. Ese lo emite allá por Guerrero. En el tiempo de Ignacio Comonfort era presidente, y Santa Anna es cuando ya deja la presidencia y sale del país. Como les comento a todos estos, un periplo en varios estados, en otros países. Con esta ley se da una importancia sobre la ley de administración de justicia, la de Juárez, tribunales eclesiásticos, Ignacio Comonfort, la ley Lerdo, buscaba vender propiedades de corporaciones eclesiásticas. Estamos acercándonos al tiempo de la Reforma. Recordemos que la Reforma fue de 1857 al 61, cuando se da un golpe, por decirlo de esa forma. Realmente van a diezmar todo el poder que tenía la Iglesia sobre sus bienes. La Iglesia controlaba, recordemos, panteones, el registro civil, y llega Juárez, que fue lo más representativo, con las leyes de reforma del 58 al 61. Comonfort en ese tiempo era el presidente de México. Se establece la Constitución del 1857, son 128 artículos, menos de los actuales, y se implanta el federalismo, una república representativa. Consta ya el país de 25 estados, un territorio y un distrito federal. Hay una libertad de expresión, hay una libertad para portar armas, obviamente bajo ciertas condiciones. No se aceptan los títulos nobiliarios como hoy existe actualmente. Prohibidos los fueros a personas e instituciones. Se prohíben los azotes, como el artículo 22 actual, la abolición de pena de muerte. Solamente era en ese momento para los homicidas, para los parricidas, para los salteadores de caminos, para traidores a la patria. Hoy, como tal, no existe esa pena de muerte. Había en la Constitución de 1857 ya obligaciones a ciudadanos, prerrogativas a ciudadanos, obligaciones. El poder ya estaba dividido en tres: el poder legislativo, judicial y ejecutivo. También sobre la elección del presidente es un sufragio directo en primer grado. No era todavía un sufragio directo como lo conocemos hoy, y los requisitos para ser presidente ya existían, como en el artículo 80, en violabilidad de la Constitución. Sí, fue realmente, hubo pocas circunstancias en relación a las garantías individuales. Todavía esa circunstancia de gente, de los militares, de gente acaudalada que no esperaba o no quería que se abriera la Constitución definitivamente. Fue de 1857. Tuvimos en ese tiempo amenazas. De hecho, los franceses estuvieron por aquí, los Estados Unidos,
Viene Maximiliano de Habsburgo, posteriormente de esta constitución. Piensas, dices, ¿cómo es posible? Fue el primer emperador, recordemos, Agustín de Iturbide, el segundo Maximiliano, que haya venido, que no hubiéramos tenido la capacidad para manejar nosotros mismos, tuvimos que traer a un emperador que duró 3 años, sabemos, fue fusilado posteriormente bajo el gobierno de Benito Juárez, allá en el Cerro de las Campanas, con Mejía y Miramón. Después de Juárez, que murió, sabemos, el 18 de julio del 72 en Palacio Nacional, viene el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y continúa con estas leyes. La Constitución se firma en 1857, 5 de febrero, pero siguen generándose adiciones a las constituciones. Siguen creciendo, se siguen modificando. Es cuando llega el presidente Porfirio Díaz. Recordemos, Porfirio Díaz, decíamos, 31 años en el poder, 1776, 1880, el primer periodo de 4 años. Deja de gobernar 4 años, pero pone a un amigo, un compadre, Manuel González, de 80-84, de 84 a 1910, 31 años, es presidente, muy cuestionada, mucha gente le da mucho reconocimiento, mucha gente no, sí creció el país, dio muchas oportunidades a los extranjeros, hubo una desigualdad total, sus restos hoy descansan en París, por X o Z no los han traído, son circunstancias que tenemos que ver cuál es la historia real de Porfirio, y en un momento dado trae el Porfirio Díaz a tierras mexicanas. Sabemos que fue el preludio, fue el antecedente de la revolución de 1910, Porfirio Díaz sale del país, hay varias personas que ocupan el poder, uno de ellos es Victoriano Huerta, que él manda asesinar al presidente del apóstol de la democracia, Madero, Francisco I. Madero, y a su vicepresidente Pino Suárez. Llega un presidente, unos cuantos minutos, decíamos Pedro Lascurain, y posteriormente entra como presidente el usurpador Huerta. La gente está muy molesta. Por el otro lado, por el norte, amigo de personal del presidente Madero, es el general hacendado de inicio, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, Venustiano Carranza. Él es el presidente, el jefe del gobierno, del ejército, perdón, del norte, y llega al sur. Ya para esto, ya el presidente Madero había fallecido, comienza a organizar y llega al 5 de febrero de 1917 en el estado de Querétaro. No se hace aquí la reunión de la Constitución porque Querétaro está más cerca, y se emiten los 136 artículos. Son cerca de 180 y tantos constituyentes. Los cita en Querétaro por la cercanía, comentaba, son 180 y tantos constituyentes. Él los cita el 1 de diciembre. La Constitución se firma, se promulga el 5 de febrero del 17 para entrar en funciones el 1 de mayo. Muchos cambios. 136 es la primera Constitución social. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 3 de la educación, tenemos el artículo 27, la propiedad, del reparto de tierras, tenemos la propiedad también de del ejido. Existe también el artículo 123 con todas las implementaciones que a nivel mundial se hacen sobre el derecho del trabajo, las cualidades, los derechos de los trabajadores. Muchas constituciones de América Latina, la peruana, la uruguaya, la boliviana, si vemos un derecho comparado de constituciones, tienen casi a la letra artículos de los 136. Sabemos que la primera parte, los 29 primeros artículos, son los dogmáticos. Del 30 al 136 son los orgánicos, cómo se maneja, cuál es la interrelación de los 3 poderes, de las secretarías, y los primeros son las garantías individuales de la Constitución. Mucha gente desafortunadamente no la ha leído o no sabe de ella. Hay muchos cambios en la Constitución, hay cerca de 700 cambios. Podemos hablar, por ejemplo, 1917 es cuando se promulga. Álvaro Obregón en 1821, es decir, 4 años después, hace 8 cambios. El presidente Ruiz Cortines y el presidente Gil hacen 2 cambios. El Tamaulipeco, Gil hace 2 cambios, el presidente Ruiz Cortines. Llegamos a la época del presidente Luis Echeverría, fueron 40 cambios a la Constitución. Repito, son más de 750 cambios. Uno nos explica por qué tantos cambios. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, 1787, solamente tiene 27 cambios a las enmiendas.
1787, imagínense, solamente 27 cambios. El último fue en el 92 con el presidente Clinton. Nosotros tenemos, regresándome al número de cambios, el presidente Luis Echeverría, 40 cambios, el presidente Miguel de la Madrid, 66 cambios, el presidente Zedillo, 77 cambios, de 77 con el presidente Calderón Hinojosa fueron 110 cambios a la Constitución, con el presidente Peña Nieto 153, 154 cambios a la Constitución. Es cuando dices, bueno, la legislación está fallando, necesitamos una nueva Constitución. ¿Son suficientes los 750 cambios? Ciertamente pensarán, ¿por qué son 136 artículos y se hicieron 130 y tantos cambios? Hay artículos que tienen hasta 20, 30 cambios, de muchos tipos. El artículo, por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que habla sobre la igualdad del hombre y la mujer, los derechos de reproducción, los derechos de la cultura, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, tiene 20 cambios, por decirles algunos. El líder y el rey, el campeón de los cambios es el artículo de las facultades del Congreso, el 73, tiene cerca de 77, 80 cambios. Es decir, tendríamos que retomar, pensar si necesitamos hacer una nueva constitución. No va a haber problemas, no significa esto necesariamente que va a haber muertes como fueron las constituciones anteriores. Es una constitución que tenemos que cambiar, se tiene que manejar un grupo constitucionalista, no precisamente los diputados y senadores que actualmente están en el poder, sino otro tipo de grupos donde toda la sociedad intervenga. En su momento, en el 17, no intervino directamente las personas o aquellos que lucharon como gente de Zapata, como gente de Villa, sino fue el presidente Venustiano Carranza que conformó un grupo y él manejó ese grupo. Ciertamente eran de intelectuales, era mucho tipo de la sociedad, pero la idea es lo que les quiero transmitir, la importancia de la Constitución. Debemos sentirnos muy honrados, muy orgullosos de que es la primera constitución social del mundo, y hay que leerla, hay que conocerla, hay que compartirla. Mucha gente, por ejemplo, dice que la constitución, de 10 mexicanos, uno de ellos cree que fue el origen del movimiento del 68. El 97% de los mexicanos no saben cuándo fue, ellos dicen que no saben o conocen poco de la Constitución. Entonces, que una persona piense que la última Constitución que lo rige fue a partir de 1968, realmente para muestra un botón, hay muchos conocimientos. Somos nosotros los encargados, abogados y abogadas en formación, para comentarlos cuando menos a nuestra familia, y nosotros constantemente, como es la invitación de siempre, hacerla. Pues muy bien, ya tenemos el tiempo encima, les agradezco mucho, fue muy rápido esto, les decía 200 años la Constitución, explicarla en este tiempo, seguramente habrá más oportunidades de platicar con ustedes más a detalle cada una de estas etapas. Lo importante es de que la leamos, que podamos transmitirla y que conozcamos por qué son derechos y obligaciones de todos los mexicanos. Agradezco la confianza de la institución y en especial al maestro Esteban Silva por esta confianza, y a todos mis compañeros, compañeras que son actualmente maestros. Les agradezco mucho, los tengo en alta estima, sé que me están viendo y les agradezco. A ustedes, compañeros, alumnos, compañeras, sigan estudiando, nos vemos el fin de semana y estoy a sus órdenes. Tienen mi teléfono, tienen mi correo, cualquier pregunta, cualquier consulta relacionada al tema o a lo que gusten, para eso estoy. Muchas gracias, buenas tardes, sorpréndanse, que la pasen muy bien. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.